A hacer un adelanto del tema, vamos a comenzar a tratar con el tema. Hay gente muy entusiasmada acá con el nombre ya y queriendo, dice, esperando, nos deja esperando el desarrollo, se están quejando. Bueno, no, tranquilo, sí, pero estamos en hora, está bien. Dijimos, y yo te voy a pedir, Paul, que nos leas el primer versículo. Es más, ayer lo leímos, pero vamos a empezar con el final del capítulo 7. Versículos 28 y 29 es un poco la apreciación de lo que Jesús había estado hablando, cómo lo recibe la gente, y entonces arrancamos con el capítulo 8, versículo 1. ¿Puede ser? Bueno, entonces el capítulo 7 de Mateo, versículos 27, 28, 29, perdón, 28 y 29 dice: Eso. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, evidentemente la manera de presentar las cosas que Jesús tenía era una manera vivencial. No era un lorito que había aprendido una lección. Eso venía de la experiencia. Jesús tenía una profunda experiencia de intimidad con su Padre. Y cuando compartía lo de su papá con la gente, lo hacía de una manera que nadie lo podía hacer, obviamente. Yo tengo en mente cuando Jesús dice a la gente que el evangelio, que tenía que ser predicado su evangelio a todo el mundo antes de que Él venga, pero lo dice ¿cómo, no? Por testimonio. O sea, el testimonio es la clave, la llave, la fortaleza de nuestra presentación, la vivencia. Y entonces con eso en mente vamos al primer versículo del capítulo 8. Recordemos que nosotros por ahí somos lo que tenemos la separación de teoría y práctica, ¿no? Que en esa época era todo por vivencia, todo es junto. El capítulo 8 de Mateo, versículo 1, dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Bueno, por empezar, parece obvio, ¿no? Pero Jesús estaba en el monte, lo dice, estaba en el monte. Y nosotros sabemos a qué subía Jesús al monte, ¿no? La manera de relacionarse de Jesús con su Padre era a veces opuesta a la nuestra, ¿no? Yo siempre digo, nosotros decimos, bueno, vamos a pasar tiempo con Dios, vamos a hacer una vigilia. Las vigilias de Jesús eran muy de madrugada, muy de mañana. Jesús se levantaba muy tempranito y no es que Jesús era madrugón, porque la Biblia relata que Él sabía tomarse sus tiempos. Les decía a veces a los discípulos: venga, vamos aparte, vamos a descansar, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Pero tenía que madrugar por una razón muy simple. La gente aparecía en su puerta, ni bien aparecía el sol, ya estaban haciendo cola, haciendo fila, buscándolo a Jesús para que Jesús les hablara, para que Jesús aliviara sus dolores físicos, mentales, emocionales, espirituales. Jesús era la fuente de alivio de la gente, pero para que Jesús pudiera brindar eso, antes tenía que haber estado en el monte. ¿Qué hacía Jesús en el monte, Paul? Jesús se ponía a orar, a comunicarse, a estar más cerca de su Padre en oración. Claro, Jesús recibía fortaleza, recibía inspiración, recibía poder precisamente de su papá. Y cuando Jesús descendía del monte, el mundo veía a Dios. El mundo veía el poder de Dios. ¿Y qué te parece el aspecto de Jesús? ¿Cómo sería? ¿Qué nos indica la Biblia respecto al aspecto de Jesús cuando vivió entre nosotros, Paul? Y especialmente en estos momentos de oración, me imagino a Jesús, después de estar con el Padre, resplandeciente con la alegría de haber estado con su Padre, aprendiendo, esa emoción que tenemos todos por aprender cosas nuevas y después compartirlo con los demás. Evidentemente, Jesús era como vos y como yo en el aspecto exterior. La Biblia, de hecho, yo creo que a propósito no dice nada de cómo era Jesús. No hay un retrato hablado de Jesús por la tendencia natural del hombre de adorar representaciones, y Jesús vino a enseñarnos de que a Dios se lo adora en verdad y en espíritu. Así que no necesitamos una foto de Jesús.
Necesitamos verlo a Jesús espiritualmente. Y ustedes saben que en buena parte de la historia los pintores, los escultores lo representaron a Jesús con una especie de aureola, ¿no? Uh-huh. Y yo a veces digo, Jesús no tenía la aureolita, pero evidentemente de alguna manera reflejaba que había estado con el Padre. Como en su tiempo Moisés, ¿no? Moisés dice que después de estar con Dios no lo podían mirar por el brillo que tenía. Aparentemente había una cuestión física allí que es difícil de explicar, pero que la gente percibía la gloria de Dios a través de. Así que Jesús dice que descendió del monte y por supuesto había mucha gente siguiéndolo. Había mucha gente interesada en distintas cosas que Jesús podía proveerles. Pero acá hay una historia particular, una historia en singular, diríamos, ¿no? ¿Cómo sigue la historia, Paul? Versículo 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La verdad que hay mucha tela para cortar aquí, ¿no? Uno piensa por empezar en cada detalle aquí y se acerca a Jesús un leproso, persona que tenía prohibido acercarse a las personas, ¿no? O sea, el ser leproso es como hoy tener el COVID. Y si no te excluís o no te autoexcluís, te agarran a garrotazos, literalmente, te van a aislar a los palos. Y era lo que hacían en aquella época. El leproso era más o menos como el que está COVID positivo hoy, ¿no? Uh-huh. Aislate, hermano, aislate. Solamente que, bueno, el COVID implica un aislamiento de 14 días, pero la lepra, mucha de la gente moría con lepra. Moría de lepra y con lepra. Hoy terriblemente pasa con algunos, ¿no? Es terrible, a mí me estremece. Yo he hablado con personas que lo han superado, pero que han quedado con el trauma terrible de que les encerraban en un lugar sin poder ver ni tocar a nadie, sin su celular, aunque sea para hablar con algún ser querido, para verse, aunque sea a través de la imagen, aislados totalmente, y las personas que se le arrimaban con una especie de traje de astronauta o de buzo, ¿no es cierto? Uh-huh. Totalmente aislados, sin toque de la piel humana. Algunos, por supuesto, han necesitado ser sedados, inducidos a un coma para conectarlos a un respirador. Y el COVID de hoy es la lepra de esa época y más o menos tiene esa misma connotación, solo que con una perspectiva de permanencia terrible, muy dolorosa. El que tenía lepra tenía poca esperanza de curarse. La lepra mataba lentamente el cuerpo, pero rápidamente el alma. La persona perdía toda esperanza. Y este hombre evidentemente tenía esperanza, ¿no? En Jesús. Había escuchado hablar de Jesús. No sé si lo había escuchado a Jesús, posiblemente no. Los leprosos vivían en los descampados, vivían aparte, en comunidades, digamos, de gente que justamente no podía mezclarse con los demás. La familia consciente, la familia, diríamos, amorosa, les llevaba comida y se las dejaba, como quien dice, en un lugar para que ellos la recojan, pero muchos, con el correr del tiempo, abandonaban a sus familiares. Ya eran un estorbo, ya eran una carga, ya no eran parte de los vivos prácticamente. En la mente de los seres queridos, ese leproso moría. Pero en Jesús había esperanza. Y este leproso vino a Jesús. Obviamente no se arrimó mucho, aunque hay historias de leprosos donde Jesús los toca, pero aquí no hay este detalle, sino que la persona se arrodilla, se postra. Es más que arrodillarse, postrarse, ¿no? No sé si
tenés en mente, Paul, la descripción de la costumbre oriental de lo que es postrarse, ¿no? ¿Qué es postrarse? Sí, es ponerse, depende de la situación, pero puede ser como, en este caso, clamar como completamente casi arrodillado y contra el suelo casi. Yo he visto personas orientales que tienen acá en la frente un callo. ¿Sí? Los musulmanes acostumbran a orar 3 veces al día postrándose. O sea, tocan con la frente mientras oran, mientras suplican a Dios, tocan con la frente el piso. Y se les hace un callo acá en la frente. Eso es postrarse. Postrarse es tirarse completamente, diríamos, cara contra la tierra, panza abajo, diríamos también. Y en una actitud de total indefección. O sea, me entregué. No puedo defenderme. Boca abajo en el piso no podés defenderte. Eso es postrarse. Nosotros nos arrodillamos, nosotros somos bastante más light en ese simbolismo de entregarnos a Dios completamente. Pero este hombre se postró, dice la palabra de Dios. ¿Ante quién? Ante Jesús. Y le dice algo que es extraordinario, ¿no? O sea, envuelve una confianza y una fe y una expectativa, una esperanza que no era normal. No era normal. ¿Cuáles son las palabras que usa Paul? Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Hay fe en esa expresión o no hay fe? ¿Qué te parece? Sí, hay fe. Me gusta que hay respeto también hacia Jesús, porque dice, si quieres, como sé que tenés que hacer tus cosas, pero por favor, teneme en cuenta. Claro, pero es positivo, o sea, puedes, o sea, él sabe que puede. Él sabe que puede. Sí. Y por supuesto, yo creo que ese postrarse, esa indefección delante de Dios, no es común en nosotros. No es común. Es decir, yo tengo muy en mente, a veces puede ser por cuestiones de salud, pero puede ser también una imagen mental de arrodillarse con una sola rodilla. ¿Has visto gente que se arrodilla a veces? Nunca sí, bueno, vos lo que pasa es que cuando estamos orando no mirás, no espiás, digamos. Bueno, a veces uno ve, ¿no? Y a veces lo he hecho yo y me he retado interiormente porque la imagen es, no sé si ustedes han visto en películas, cuando en el caso especialmente de la reina de Inglaterra, últimamente, digo últimamente porque esta mujer es como Mirta Legrand más o menos, ¿no? No se muere nunca. Ahí cuando va a nombrar caballero a alguien, vieron que hace un pase con una espada, le ponen un hombro, le ponen otro hombro y después en la cabeza lo nombra caballero. El caballero se arrodilla con una sola rodilla. El plebeyo, el que no es caballero, digamos, tiene que arrodillarse con las dos. Y el que está vencido, si tiene que humillarse, poner su frente contra el piso, ¿no? O sea, todas esas actitudes tienen un simbolismo. Un simbolismo. Y entonces yo a veces me quedé pensando que a veces por apurado, o vaya a saber por qué, me arrodillo en una rodilla, ¿no? Por ansioso. Y me reto y me digo, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿cuál es tu actitud delante del rey? La del caballero que dice, está bien, me arrodillo, pero no tanto, ¿viste? Porque, en fin, tengo fuerza. Yo hice algo que me acerca a vos. Estoy más cerca de vos que el otro que se tiene que arrodillar con las dos. Y, por supuesto, mucho más cerca que el que tiene que poner su frente contra el piso, su cara contra el piso, porque es un vencido, ¿no? También sucedía eso, que delante de los reyes desfilaban los vencidos. Y la señal de humillación era esa, postrarse completamente. Y a veces el rey vencedor liquidaba a algunos como un escarmiento y a los otros los usaba como cortesanos o como soldados o como sirvientes o lo que fuera. Pero este hombre se postra. Este hombre reconoce la distancia y también la necesidad. Pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi actitud cuando me acerco a Dios?
¿con qué clase de suficiencia propia me acerco? Porque este no tenía nada que perder, ya había perdido todo, ¿no? Hasta la vida se le quedaba poca. Hasta la vida la tenía súper limitada, y quién sabe cuáles eran ya sus consecuencias físicas, ¿no? Porque la lepra hace perder la sensibilidad y la circulación en las extremidades, y van perdiendo las orejas, los dedos de los pies, los dedos de las manos, la nariz. Terrible, o sea, repulsivo ver una persona en un estadio de lepra avanzado. Y es obvio y evidente que ese es un leproso, ¿viste? Como vos decís, es obvio y evidente que este es un necesitado en algún otro aspecto que vos lo ves, que se te hace evidente. Pero delante de Jesús estamos todos en esa extrema necesidad. Delante de Jesús es pertinente, es necesario postrarnos. Es Dios. Pero Él puede. Él puede. ¿Me oíste? Él puede. Él puede resolver tu problema. Él puede arreglar tu matrimonio. Él puede arreglar tus emociones, tu mente. Él puede resolver tu salud y Él puede hacer lo que sea que necesites. Él puede. Entonces, ¿podemos nosotros arrimarnos a Dios con alguna clase de suficiencia propia? ¿Podemos ir como el conquistador donde, bueno, me arrodillo a medias? ¿Podemos ir como el cortesano que, bueno, hinca las dos rodillas, pero lo mira? Lo mira. ¿O tenemos que postrarnos donde ni nos atrevemos a mirarlo a Dios porque en realidad no tenemos nada ni merecemos nada? Yo reconozco que a veces puede haber una pizquita de orgullo en el corazón de cualquier ser humano, aún el que conoce a Dios. Es el misterio de la iniquidad o el misterio de la maldad, dice la Biblia, ¿no? Ese que estaba tan cerca de Dios y que lo veía cara a cara, en un momento surgió el orgullo, surgió la vanidad, se sintió merecer algo que pertenece a Dios. Este no merecía nada, ¿no? Por lo menos él de ninguna manera siente que merezca o siente que Dios está en deuda con él. Puede, Dios puede. Ahora yo me pongo en sus manos para demostrar que estoy dispuesto a aceptar lo que Él quiere o no, lo que Él quiere. Y bueno, ahí surge el título del tema, ¿no? Que bueno, es como alguien dijo, estamos dando vuelta para no llegar al meollo. No, es que estamos haciendo una escena vívida que ojalá se dibuje en tu mente y puedas verlo a Jesús y puedas identificarte con ese que está postrado allí con no sé qué cosa que Dios puede hacer, pero que anhelamos que quiera también, ¿no? Que sea su voluntad, que sea su decisión. ¿Y cómo responde Jesús, Paul? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¡Guau! ¡Guau! Yo te digo, muchas veces me lo dije, muchas veces lo dije a nivel personal, dando algunos consejos. Mirá, tratad de aprender la lección lo antes posible. Pienso en la historia de Job, por ejemplo, ¿no? Job, que lo tenía todo, también lo perdió todo y lo recuperó con creces. ¿Cuándo lo recuperó? Cuando aprendió la lección, cuando superó la prueba, cuando pasó de grado. Profe, usted enseña inglés, ¿no es cierto? Y por supuesto me imagino que tanto en los que estudian, por decir así,
por aprender el idioma como parte del currículum del secundario. ¿Enseñas en secundario o primario? Sí, secundario. Secundaria, pero también enseñas en un instituto. Esos se entregan solos esos tipos, Claro, ¿no? Porque sí, quieren... sí, por gusto. Claro, por gusto, por necesidad, por pasión o por curiosidad, qué sé yo. Pero en algún momento hay que examinarlos o no. Sí. Y el examen, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la prueba? La prueba es para saber cómo vamos creciendo y si crecimos o qué hay que cambiar para crecer. Claro, claro. Cuando Job superó la prueba, pasó de grado. Se le quitó ya el primer grado y pasó al segundo, por decirlo así. No es que Dios nos prueba, dice la Biblia muy claramente que Dios no puede ser probado ni prueba a nadie. ¿De dónde vienen las pruebas? Bueno, del enemigo. En la historia de Job se nota clarísimo. Las pruebas vienen del enemigo. Pero Dios utiliza las pruebas para medir nuestro crecimiento, justamente. Para ayudarnos. Y aparte hay un detalle muy sutil en esa historia que muestra claramente que Dios a veces no puede hacer todo lo que quisiera por nosotros, hasta que no quede claro de qué lado estamos, cuál es nuestra lealtad y exactamente cómo está nuestra vida, ¿no? Él lo sabe. O sea, Él lee nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, las motivaciones de nuestro corazón. Él lo sabe, no hay secretos para Dios. Pero nuestra vida tiene que ser un testimonio también. Va a haber muchos que se pregunten si Raúl no es un peligro en el cielo realmente, ¿no? No es un peligro después en la tierra nueva. Y tiene que quedar claro de qué lado está Raúl, de qué lado está Paul, de qué lado estás vos. Tiene que quedar claro. No porque Dios no lo sepa. No es porque Dios no lo sepa. Pero todo esto es justamente ese proceso de crecimiento. Y Dios, que quiere que pasemos de grado, que quiere que superemos la prueba, es el que está esperando justamente que hagamos lo que tenemos que hacer con las pruebas, ¿no? Que superemos las pruebas, que escribamos, por decir así, lo que tenemos que escribir para que quede claro ante el universo que lo que Dios va a hacer por nosotros no es un peligro para el universo. No es un peligro. Claro, sería muy duro decir que Dios está usando el COVID para demostrar nuestro crecimiento. Pero en el fondo te digo sinceramente, si no fuera eso, sería peor. Sería pensar en un Dios que está impotente ante un enemigo que está destruyendo la humanidad. Destruyendo la humanidad. No es el COVID, hermano querido, amigo, estimado, estimada, que me estás escuchando. No es el COVID, que al fin y al cabo mata al 2% de los infectados. Esa es la estadística de nuestro país y la estadística del mundo. Menos del 2%, ¿no? Ya superamos los 5 millones de infectados y estamos en 90.000. Bueno, es casi el 2%, es el 1,8 por ahí. Pero a lo que voy, el mayor daño del COVID es el enajenamiento terrible que nos está produciendo. El no poder estar con los que amamos, el no poder transmitir cosas a los demás, el aislamiento que repercute en nuestra salud mental, que repercute en nuestra espiritualidad. Está destruyendo la iglesia. Si nosotros lo permitimos, la va a destruir. El bichito ese insignificante que solamente si no sos el 2%, ¿no es cierto? O sea, si vos sos parte del 2%, sos el 100% de muerto vas a estar, o el 100% de haber perdido un ser querido. No estoy minimizando, quiero que me entiendas, pero el enemigo está usando esta terrible situación para separarnos de Dios, para obstaculizar nuestra misión en este mundo, en esta tierra, de ser alivio al sediento,
de ser ánimo al que está triste, de ser apoyo, porque nos aísla, nos impide acercarnos al que está sufriendo y que necesita ver a Dios, como Jesús podía hacer, ¿no? Jesús bajaba de la montaña y la gente veía a Dios en Jesús. Y cuando Jesús les hablaba, reconocían el poder y la autoridad de Cristo. Y bueno, ni hablar cuando Jesús los tocaba, cuando Jesús los sanaba. Pero hoy estamos como este hombre, quizás postrados en algún sentido. No estoy hablando solamente de estar en la cama o de estar enfermo. Quizás estamos postrados en el desánimo, quizás estamos postrados en la imposibilidad de resolver cuestiones personales, cuestiones familiares, cuestiones emocionales. Quizás estamos postrados porque ya no tenemos ánimo, estamos deprimidos, sentimos que la vida no tiene sentido para nosotros. Quizás estamos en una especie de lepra que disminuye nuestras expectativas, nuestras esperanzas y nuestras fuerzas poco a poco y nos va sacando del escenario de los vivos para hacernos sentir más del otro lado que de este lado. Quizás llegó la hora de postrarse delante de Jesús. Quizás llegó la hora de dejar de hacer cualquier esfuerzo humano para dejarlo a Dios hacer su parte en nuestra vida. ¿Cómo termina la historia, no? Porque Jesús le dice, quiero, y al instante se produce el milagro. ¿Qué más quisiera yo en algunos aspectos de mi vida que Dios haga eso? Especialmente relacionado con algunos aspectos de mi carácter, de mi temperamento, tan calentón, Paul, ¿no? No lo digo por vos, lo digo por mí, estoy hablando de mí. Pero qué bien que me vendría que Dios haga así y desaparezca toda mi lucha, mis problemas, mis tentaciones, mis desánimos, mis vergüenzas, mis pecados. Pero la única seguridad está en postrarme. Y Dios puede hacer la obra. ¿Cuál fue el resultado final? El último versículo es el 4 y con eso tenemos que terminar. Mirá cómo se nos fue el tiempo, Paul. Se nos fue el tiempo, dice el versículo de Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hay mucho para decir de este detalle, ¿no? A veces renegamos del legalismo, por decir así, que significa rendirle cuentas a alguien. ¿Sentiste la mano de Dios en tu vida? ¿Sentiste el perdón de Dios ante una serie de pecados a lo mejor que estaban en tu vida? Y bueno, querés decir estoy por fin libre. Yo no sé si este fulano, ¿qué habrá querido hacer después de estar curado de la lepra? Yo me lo imagino queriendo ir a abrazar a su familia, ¿no? Queriendo ir a ver si todavía estaba la platita o los recursos que, claro, él había sido alejado hasta de su trabajo, de sus recursos, todo lo suyo, ya lo veían finiquitado, lo veían liquidado el tipo, y me imagino que si te descuidas alguno ya estaba con su esposa, qué sé yo, no sé, me imagino poco cualquier cosa. ¿Ah? Poco extremo capaz, ¿no? Sí, puede pero ser. Posible. Pero posible. Bueno, sí. La cuestión es que el tipo, en vez de ir a saltar de felicidad, a recuperar lo suyo, le dicen, anda a cumplir con las leyes, anda a cumplir con los reglamentos, anda a presentarte delante de los... ¿Para qué dice? Para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los legalistas. ¿A quiénes? A los reglamentaristas. Bueno, pero eso es lo que le dice Jesús. Y después sí que cumpliste con todas las reglas, con la justicia, como Jesús lo hizo, ¿no? Pasó por las aguas del bautismo cuando no era necesario, pagó el impuesto cuando él era el dueño del templo, por decirlo así. Jesús cumplió con las leyes y los reglamentos. Y nos dio ejemplo y nos da el mandato. Vos recibís el don de Dios, sos liberado por el Señor, y está bueno que lo festejes, pero está bueno que vayas a dar testimonio a donde corresponde, ¿no?
presentarte. Este sábado vamos a tener bautismo, Paul. Así es. Y es algo así, ¿viste? El testimonio tiene que ver con reconocer, porque el bautismo en un aspecto es vergonzoso, de decir, bueno, yo vengo del pecado. Pero es una fiesta porque decís, fui liberado. Ese era el testimonio de esta gente. Y me lo imagino a Pedro cuando caminó sobre el agua, ¿no? El tipo estaba en esa libertad que significa hacer algo que bueno, nadie más podía hacer. Él le había dicho a Jesús, ¿puedo? Sí, podés. Y empezó a caminar sobre el agua, impresionante. Pero cuando se puso a fanfarronear, se empezó a hundir. No pierdas de vista que siempre que Jesús hace ese milagro que sea que te haga falta en tu vida, tenés que ir a dar testimonio. A veces ante los que no quisieras. Porque los mismos sacerdotes son los que le habían sacado la roja, ojo. ¿Quién era el que decía, vos estás leproso y no podés estar más en tu casa, ni en el barrio, ni en el vecindario, ni en la ciudad? Era el sacerdote, terrible. Pero ante él fue a dar testimonio y se completó la liberación. Quizás es tiempo de postrarnos, de reconocer nuestra impotencia y dejar a Dios hacer la obra que tiene que hacer. Pero una vez que Dios la hace y desde Job para acá, digo Job porque Job es el primer libro de la Biblia, sabías, ¿no? El más antiguo de todo es el libro de Job y la historia de Job. Está bien, el Génesis relata cosas anteriores a Job, pero la historia de Job es la historia más antigua escrita más o menos en forma contemporánea. Es el libro más antiguo de la Biblia. Te digo de corazón, amiga, amigo, hermano querido, entreguemos a Dios lo que necesitamos, si se quiere, y dejemos a Dios hacer su obra. Y basta por hoy de predicar, de sermonear, diríamos, ¿no es cierto? Porque ahora viene la otra parte, la de compartir los motivos de oración y preparar